Manuel Belgrano, o más bien Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Es decir, que este año se cumplen 250 años de su nacimiento y 200 de su fallecimiento. La avenida Belgrano lleva su nombre porque ahí, en Belgrano y Defensa, estaba la casa de su familia y en la otra cuadra, en el convento de Santo Domingo, descansan sus restos hasta el día de hoy. Belgrano estudió Derecho en España, en la Universidad de Salamanca, y antes de la Revolución de Mayo ejerció el cargo de secretario del Real Consulado de Buenos Aires. ¿Por qué seguimos pensando a Belgrano 200 años después? Porque fue protagonista de la Revolución de Mayo, fue uno de sus precursores ideológicos, y también porque su actuación frente al Ejército del Norte aseguró la independencia de las Provincias Unidas, especialmente a partir de sus triunfos en las batallas de Tucumán de 1812 y la de Salta de 1813. Bueno, y Belgrano fue además un pionero de la educación pública. Él creía que para salir adelante, para poder construir un mejor país, para poder construir una mejor sociedad, la educación era fundamental. Pero no cualquier educación. En aquel entonces la educación estaba reservada para los hijos de las élites. Y él creía que la educación tenía que ser accesible para todos y para todas, porque además incluye a la mujer en el proyecto educativo, lo cual es sumamente revolucionario. Él creía que la educación era el único camino para poder construir una sociedad más justa, una sociedad mejor, para poder educar a mejores ciudadanos que se puedan hacer cargo de esta patria naciente de aquel entonces. En su rol como periodista, además, instó a sus lectores a convencerlos de que era el Estado el que tenía que garantizar esta educación para la población. Y además lo llevó a la práctica, dado que con su salario, con su recompensa por las victorias de Salta y Tucumán, él va a recibir la suma de 40.000 pesos, que no son los 40.000 pesos de hoy, sino que es una suma sumamente generosa. Y en vez de utilizarlo para él, lo va a donar para la construcción de 4 escuelas en Jujuy, en Tucumán, en Santiago del Estero y en Tarija, que hoy es territorio boliviano, pero en aquel entonces era parte de las Provincias Unidas y del Virreinato del Río de la Plata. Bueno, como dijimos, Belgrano fue protagonista de la Revolución de Mayo y también de la Independencia. Fue en plena guerra cuando en Rosario, un 27 de febrero de 1812, va a darse cuenta de que necesitábamos un símbolo que identificara a las tropas patriotas y va a crear la bandera nacional. Inmediatamente él va a mandar esta noticia al triunvirato, ¿sí?, quien estaba a cargo del gobierno en ese momento, y el triunvirato, por miedo a que esto se sintiera o que esto pareciera un mensaje independentista, lo mandó inmediatamente a deshacerse de esa bandera y le prohibió usarla. Belgrano igualmente, cuando tomó el mando del Ejército del Norte, enarboló la bandera nacional, la que hoy es la bandera nacional, en un acto revolucionario fundante de nuestra patria. ¿Por qué la bandera es celeste y blanca? Belgrano, en el documento por el cual le comunica al triunvirato que había creado este símbolo patrio, dice que la va a crear celeste y blanca conforme a los colores de la escarapela nacional. Ahora bien, ¿por qué la escarapela llevaba los colores celeste y blanco? Bueno, acá hay varias historias, hay mucha controversia, porque en realidad no se sabe a ciencia cierta por qué se eligieron los colores celeste y blanco. Hay muchos que hablan del cielo y que representa el cielo, pero la realidad es que el celeste y el blanco eran los colores de la Casa Borbón, de España. Y como nosotros vimos cuando trabajamos la Revolución de Mayo, la Casa Borbón era la casa a la que pertenecía Fernando VII y de la cual se esperaba cierto cambio en el signo de la monarquía, sobre el cual se tenía cierta esperanza. Eso lo que nos cuenta, en definitiva, y lo que viene a ratificar, es que la Revolución de Mayo no fue una revolución independentista. En el acto mismo de creación de la bandera tenemos dos hechos que nos lo confirman.
el uso de los colores celeste y blanco y además esa orden que manda el triunvirato a deshacerse de esa bandera. Sin embargo, Belgrano, que era un hombre que confiaba en la posibilidad de esa independencia, desoye las órdenes del triunvirato e igualmente enarbola esa bandera. El acto de creación de la bandera es un acto de absoluta revolución para nuestro país y para la historia de América toda. La bandera original no tenía sol, el sol se incluye en el año 1818 con el aval de Belgrano para que se incluya, y ese sol tampoco es cualquier sol, sino que es el sol Inti, el dios sol inca. Eso además lo que nos da es el símbolo de unión americana. En 1810, después de los sucesos de Mayo, Belgrano fue enviado por la Junta al Paraguay para sumarlos a la causa revolucionaria. Allí conoció de cerca la situación de los pueblos originarios, particularmente de los guaraníes, que habitaban en las misiones. Estando ahí, redactó un documento muy importante, el Reglamento para el Régimen Político y Administrativo y Reforma de los 30 pueblos de las misiones. ¿Qué decía este documento? ¿Por qué es tan importante? En primer lugar, reconocía las pésimas condiciones de vida en las que vivían los guaraníes. La explotación laboral, la falta de derechos, la pobreza, la falta de medios de subsistencia. Por eso en el reglamento aseguraba la libertad de los indígenas de las misiones y les daba la posibilidad de disponer de sus propiedades como quisieran, los liberó del tributo, los declaraba iguales a cualquier español nacido en América y por eso podían acceder al empleo que quisieran, y dispuso que en sus tierras se establezcan escuelas. Además prohibió los castigos físicos hacia ellos. Una vez frente al ejército del norte, una mujer afrodescendiente tomó muchísimo protagonismo bajo el mando de Belgrano. Era María Remedios del Valle, quien fue una de las 3 mujeres a las que se les reconoció el grado de oficial durante nuestra guerra de independencia. Quienes lucharon junto a ella la llamaban la madre de la patria. Participó junto a su marido e hijos de la guerra de la independencia en el ejército del norte, perdió a su familia, fue herida de bala, fue capturada por el enemigo y fue torturada. Aunque al principio Belgrano no le permitió participar al frente de las batallas, ella lo hizo de todos modos y él terminó reconociéndola por su valentía y nombrándola capitana del ejército. Siempre tenemos que recordar que María Remedios del Valle no es un caso aislado, sino que los y las afrodescendientes tuvieron un rol activo en nuestra guerra de independencia. La unidad de América, o de Sudamérica, mejor dicho, fue la ambición no solamente de Belgrano, sino de los independentistas de nuestro país, de los padres de la patria, como puede ser San Martín también. Ellos creían que la única forma posible de progreso y para poder construir una patria justa y soberana, el camino era la Unión Sudamericana. Belgrano fue un revolucionario convencido en que la libertad debía ser conquistada en nombre de la Unión Americana y que solamente esa unión iba a asegurar la independencia y la libertad. Una frase que quedó para la historia es: la vida es nada si la libertad se pierde. Y en esa frase se resume el espíritu no solamente independentista, sino patriótico y americano de Belgrano. Ese espíritu fue el que lo llevó un 6 de julio a ser citado por el Congreso de Tucumán antes de la declaración de la independencia para que él pudiera rendir testimonio acerca de lo que había visto en su viaje a Europa para ver, bueno, cuál era la mejor forma para los americanos de gobernarnos. Y Belgrano en ese contexto va a proponer la idea de una monarquía incaica. Él en Europa había visto el sistema monárquico en funcionamiento y creía que para poder garantizar la libertad y la unión americana, la cabeza de esa monarquía tenía que ser un inca. Era el representante de Sudamérica y era la forma de poder convencer a todos los pueblos americanos de declarar la libertad.